amigos? Ya pienso que estamos nuevamente en el aire. Se cortó el anterior Hangout, así que bueno, este ya comienza, espero que sin inconvenientes. Lo que vamos a tratar en esta oportunidad es, por sobre todas las cosas, cómo se puede evolucionar con el Ho Oponopono, cómo se puede trabajar el Ho Oponopono. Y en la realidad, ¿qué es lo que nos permite evolucionar con el Ho Oponopono? A su vez también en qué se puede aplicar el Ho Oponopono. Hay cosas realmente importantes para quienes lo utilizamos. Hay que entender que el propósito en general del ser humano o de todas las partes del ser humano, en general es avanzar, evolucionar un nivel un poco más. Es algo que yo siempre digo, que es importante avanzar, aunque sea algo. En general, yo digo un poco, por lo menos esa visión de que hoy estamos un poco mejor que ayer y ayer un poco mejor que el día anterior, y así ir avanzando lentamente. Hay que entender que los espíritus, la complejidad que tienen los espíritus diferentes que manejaban los kaunas, siempre nos llevan al espíritu básico, el espíritu animal, el innato, y el espíritu que habla, y el espíritu parental, que es el sumamente elevado. Volvemos a mover esos tres espíritus y a comprender cómo lo veían los kaunas. ¿De dónde sale un espíritu que habla? ¿Qué es el Uane? ¿Qué es en definitiva el Uane, el ser que somos? En la general, tenemos que entender que ellos entienden que el Uane era antes un unipili, o sea, un innato, que estaba al servicio del Uane. Eso es muy importante, porque a su propio decir, ellos un día X, dos Uanes que tenían mucha elevación, forman un Umakua. El problema es que podemos empezar desde el principio. ¿De dónde salen los unipili? En general, los kaunas ven como que los unipili proceden de animales que ya habían evolucionado álmicamente en su esencia y ya no pueden seguir siendo animales, y entonces pasan, según ellos, a ser un unipili, un innato, un espíritu básico, el espíritu más básico de los tres que estamos manejando permanentemente en estos videos. Ahora, la misión del unipili en realidad es convertirse en un uane. Por eso él lo que logra es, en definitiva, asociarse a un uane para servir a ese uane e ir evolucionando para llegar al nivel de un uane. El unipili tiene la obligación, podríamos decir así, de evolucionar en un uane. Es una cadena evolutiva en la realidad. Eso es lo que... Cuando el unipili encuentra un uane que colabora con él, vamos a ver, que le explica, que lo guía, que... Tenemos una pregunta. Sí, el unipili en la realidad lo que busca es un uane para que le enseñe cómo elevarse desde su nivel. El unipili, según los kaunas, es un espíritu previamente animal que evolucionó mucho a un nivel muy elevado como animal y pasa a ser un unipili.
un espíritu básico humano, el innato o nuestro espíritu más bajo, más simple a nivel humano. Eso es lo que estábamos diciendo, exactamente. Ese es el tema primordial. Ahora, en la realidad, estimulándolo y apoyando en la realidad, el unipili puede llegar a ser un uane hasta un nivel casi humano, por decir así. Un unipili de un nivel casi humano, en general es considerado por los kaunas como algo espectacular para un uane, porque se va a encargar de casi todo, las funciones del uane automáticamente, ese unipili muy evolucionado, y el uane puede descansar en su posición. ¿Mm? En la realidad el uane puede dedicarse a su propia evolución. Es muy importante. El uane, en la realidad, tiene que aprender a hacerse, a llegar a ser un umakua, a llegar al nivel más elevado, al ser superior. Entonces, en la realidad, el uane tiene poder, pero no tiene autoridad para utilizarlo. Mientras tanto, no demuestre que tiene compasión con los seres más bajos. El unipili, hasta que demuestre que es capaz de obedecer las instrucciones que provienen de los seres superiores, tampoco tiene autonomía. El umakua es perfecto en eso, no está sujeto a este mundo, pero se maneja de otra manera. El universo tiene muchos niveles de evolución, en la realidad el umakua no los tiene tanto. La forma de evolucionar es perfecta en la medida que se asocia a un uane y a un unipili para que la evolución pueda evolucionar él mismo de otra manera en el universo, junto con los demás, en el todo. Ahora, en general, podríamos preguntarnos por qué debe obedecer el unipili si nosotros estamos generándole una orden, ¿por qué tiene que, en realidad, el umakua escuchar nuestras oraciones, o por qué tendría que comprendernos? Es todo un tema difícil de comprender, que hay dioses y espíritus, pero a veces hay cosas mucho más difíciles de creer en nuestra propia realidad, y sin embargo las creemos. Esto en la realidad no es importante creer lo vamos a ir comprendiendo en algún aspecto. Todos tenemos claro que nosotros somos nuestro peor enemigo, como en muchas órdenes esotéricas se explica muy claramente. El unipili quiere convertirse en un uane y no lo va a lograr hasta que logre obedecer siempre todas las órdenes del uane y servirle adecuadamente. Y que el uane se sienta complacido, entonces sí, recién cuando el unipili está correcto, el innato se pone desobediente, en general es por órdenes conflictivas que recibe del uane, como decimos siempre en nuestras charlas de sanación. Es cuando existe la incoherencia, cuando existe la dualidad en muchos aspectos. La incoherencia entre lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos, ¿verdad? Y en este caso, perfectamente explicada en la realidad por los kaunas, cuando hay incoherencia o hay dualidad en la forma de pensar entre el unipili y el uane, cuando la comunicación no es clara entre el unipili y el uane, y hay errores de comunicación. Esa es la causa en general de todas las enfermedades. La incoherencia entre las órdenes, en la general, entre los espíritus, ¿verdad? Entre nuestros diferentes niveles, estamos teniendo órdenes encontradas. El umakua va a apoyar, obviamente, porque no tiene imperfecciones. No se opone nunca a ayudar porque es perfecto y es el ser superior. En la realidad está asociado con nosotros
y quiere evolucionar también asociado a nosotros. O sea, la perspectiva es en realidad un proceso siempre de crecimiento y de ganar, ganar, en el sentido de que todos ganan, todos progresan. Por eso en la realidad hay que tener claro que si yo estoy frenando mi vida, tengo que entender que las otras partes sí quieren seguir evolucionando. Necesitamos todos seguir evolucionando. Y la mejor forma tal vez de hacerlo en muchos aspectos podría ser considerada que es con el Ho Oponopono. Porque el Ho Oponopono, como decimos en otros cursos, lo que logra hacer es la perfecta alineación de esos tres espíritus en sus propósitos y en su accionar. Cuando uno de nuestros espíritus, dijeran los kaunas, tranca la evolución, detiene la evolución propia, detiene la de los otros, y ahí es donde empieza a haber órdenes encontradas que terminan creando grandes inconvenientes en nuestro propio ser y se reflejan fisiológicamente con enfermedades, con poderosas enfermedades. Muy bien, ahora, ¿en qué se puede aplicar en general el Ho Oponopono? Esto es una cosa muy importante. Nosotros tenemos experiencia de la aplicación espectacular en una serie de cosas donde realmente ha tenido resultados fabulosos, especialmente en las acciones conflictivas, cuando nos encontramos involucrados en acciones conflictivas o en conflictos, ahí es donde el Ho Oponopono actúa de una manera casi a la perfección, como también actúa así cuando nosotros pretendemos lo que estábamos diciendo recién, manejarnos con nuestros tres espíritus y alinear esos tres espíritus de una manera eficiente y rápida para poder continuar adelante con nuestra idea de vida. En general, a casi cualquier cosa le podríamos aplicar el Ho Oponopono. En la realidad se puede aplicar prácticamente a todo lo que encuentre. No hay que hacerlo con un ritual especial, solamente en lo que veamos algo que no está bien en nosotros o en otros, podemos tener la oportunidad de aplicarlo sintiendo que es la responsabilidad de aplicar esas 4 frases, que no tiene por qué ser en voz alta, se puede decir mentalmente, y podemos actuar sobre esas actitudes, sobre esas situaciones en las que vemos. En general, por ejemplo, es extremadamente poderoso con las creencias limitantes, cuando yo me siento incapaz de una cantidad de cosas, incapaz de hablar de mis sentimientos, de expresarme, de trabajar, de hablar en público, de llevarme bien. Es muy fácil utilizarlo para eso, automáticamente me alinea conmigo mismo. De la misma manera, puede utilizarse en general con fobias y con adicciones especiales a nivel alimenticio, a nivel inclusive adicciones de otro tipo, conflictos en general, como decíamos un minuto atrás, conflictos con familiares, con compañeros de trabajo, con gente que sentimos que en cierta medida nos manipula emocionalmente, que está trabajando con nosotros, que nos complica nuestra realidad diaria cada vez. Eso es muy sencillo de darnos cuenta cómo funciona y que es muy eficiente en eso. También funciona en muchos aspectos en separaciones, rupturas, divorcios, cambios de trabajo, todos aquellos lugares donde yo me siento muy complicado, muy estresado, con dolores especiales. Yo lo he sentido, lo he podido aplicar una cantidad de veces con dolores, encontrándome con dolores y decir, bueno, muy bien, ¿cómo yo me estoy provocando este dolor en este momento? Y empezar a repetir el Ho Oponopono para sanar eso que me estoy provocando yo mismo, pero que realmente no tengo claro cómo. La insatisfacción, la depresión, la insatisfacción conmigo mismo, la incapacidad de desarrollarme económicamente,
por supuesto que con los que están vinculados con nosotros, como las mascotas, los hijos que están extremadamente involucrados con nosotros, que dependen de nosotros desde el punto de vista de sus dolencias, de sus problemas. ¿Mm? Al igual que, por ejemplo, con otras entidades, porque se manejan de la misma manera, como dicen los Kauna, los lugares, los espacios, las propiedades, todos aquellos otros espíritus, como dicen los Kauna, que están vinculados a nosotros, pero que no están alineados y que sentimos que están fuera de nuestro alcance en muchos aspectos, o nos sentimos mal en ese momento. Todos los objetos en general podemos manejarlos de esta manera y encontrarnos trabajando con ellos en la limpieza de esos. Lo que tenemos es que ir perfeccionando el proceso en la realidad de funcionamiento, perfeccionando el proceso de hacer el Ho'oponopono y sobre todas las cosas, el proceso de identificar las oportunidades de aplicar el Ho'oponopono, que poco a poco van apareciendo a lo largo de nuestra vida y en cada momento, y nos permiten ejercitar esa aplicación. Especialmente cuando vemos de repente conflictos pequeños que nos rozan muy simplemente delante nuestro, conflictos entre terceros, que nosotros somos prácticamente unos simples espectadores. Es muy bueno ejercer la oportunidad de aplicarlo, en la medida que ahí somos bien claro espectadores de la situación y somos, digo, en cuanto a la evaluación, ¿verdad? Si bien, como los Kaunas dicen correctamente, somos parte de esa situación, porque si no, no seríamos espectadores de la misma y estaríamos en otro lado, apreciando otra situación y otra forma, otras cosas. Si estamos apreciándola, es parte nuestra. Si estamos viéndola, estamos involucrados en ella y tenemos que actuar en consecuencia. Pero ahí nos es muy fácil evaluar inmediatamente los resultados, porque están a la vista y generalmente en situaciones conflictivas, cuando aplicamos el Ho'oponopono desde nuestro lugar, que no tiene que ser, por supuesto, en voz alta, puede ser mental, ahí es que nos damos cuenta qué tanto acciona, porque vemos los cambios de conducta de los involucrados. En breve estaremos con el cuarto capítulo, corto, especial, de Ho'oponopono, en el que nos vamos a referir de cómo es que el Ho'oponopono realmente trabaja con nuestra Trinidad. Ese es uno de los temas más importantes, porque como decíamos minutos atrás, es el que permite que, por ejemplo, tenga una excelente capacidad de acción en cuanto a la generación de nuestra propia abundancia, de nuestra propia creación en la vida, alineando nuestros tres espíritus, poniendo en coherencia nuestra Trinidad. Gracias.